al CIPAS del curso de Estadística y Probabilidad de los tutores mi nombre, José Villarreal Escayón, y del magíster Gabriel Obando. En esta vamos a hablar algunos conceptos y a realizar algunos ejercicios de la fase 2. Estadística descriptiva. ¿Cómo va a ser la agenda de la sesión? Vamos a ver orientaciones generales. Sobre el foro de discusión, vamos a ver qué concierne y qué elementos trae la estadística descriptiva y vamos a realizar algunos ejemplos para poder finalizar las IPAs, ¿vale? Entonces, recordarles que esta fase inició el 4 de septiembre y finaliza el 1 de octubre, que es una actividad individual que consta de 115 puntos, donde se debe entregar un único archivo en Excel. Por favor, para todos los estudiantes que están escuchando estas CIPAs presenciales y para aquellos que están escuchando su grabación, el archivo debe ser entregado en Excel, no puede ser entregado ni en Word ni en PDF, porque he tenido casos en los anteriores cursos donde se han presentado ese tipo de formatos y cuando ustedes presentan en ese tipo de formatos, la calificación es 0 porque yo no puedo comprobar si son ustedes los creadores de los ejercicios, ¿vale? Que debe tener el informe, la portada, el desarrollo de los 3 ejercicios y las referencias bibliográficas. Entonces, el primer criterio son los conceptos de estadística descriptiva, la elección de variables, la tabla de frecuencias, gráficos, medidas centrales y de posición, medidas de dependencia lineal, la participación en el foro, que es muy importante. Miren que en la rúbrica de participación, en la rúbrica que concierne a esta fase, que está en la guía de actividades, hay un puntaje para la participación en el foro. Primero recordarles que todos los estudiantes deberían consignar sus avances al foro. Hay estudiantes que me envían estos avances por el Teams, que me envían por mensajes, por correo interno, pero la forma en que yo puedo ver si esa participación se hace es en el foro. Entonces no se olviden de eso. Y recuerden que se reciben hay retroalimentación en los foros 3 días antes de que se culmine la actividad. Si por un caso entregas tu retroalimentación en esos 3 días, no se puede, digamos, dar un feedback de esa tarea, de esos avances. Y recuerden que los docentes tenemos, porque son muchos estudiantes, tenemos hasta 3 días hábiles para responder los avances del foro. Entonces es recomendable que por favor esa participación en el foro se haga en la brevedad y también se pueden comunicar conmigo a través de Teams y del curso interno si de pronto alguien requiere que esa retroalimentación sea más rápida, ¿vale? Entonces, como hemos visto, cada estudiante debe elegir variables cuantitativas para el desarrollo de los ejercicios. ¿Listo? Y no se olviden que el último criterio de calificación es que se entregue el trabajo a tiempo. Entonces, vamos a la plantilla que se ha generado, que se les ha propuesto para la solución de sus ejercicios, ¿vale? Entonces, lo primero que nosotros debemos entender, porque me han comentado muchos estudiantes, es que no comprenden por qué se pone una base de datos de este tipo. Y yo comprendo muy bien esa pregunta porque, digamos, muchas de las personas que están aquí son de diferentes carreras.
Por ejemplo, ¿qué carreras, qué programas están estudiando actualmente? En mi caso, administración de empresas. Administración. Ok. ¿Alguien más que quiera Yo también. participar? Listo. Entonces, gracias por la respuesta. Ustedes como administradores dirán, pero ¿qué tengo que ver yo con los cultivos de acelga, achira, el área sembrada, el área cosechada, el estado físico de producción y el ciclo de cultivo? ¿Es verdad o me equivoco? Pues ni tanto. Exacto. Entonces, en este curso, lo que se pretende es que ustedes los conceptos puedan ser, primero que cada curso, la matriz de datos se va cambiando. Y segundo, es que ustedes comprendan cómo poder interpretar las primeras fases de la estadística, ya que la estadística como materia, ¿sí? Como materia académica, se utiliza para la interpretación de resultados, la interpretación de variables. Y lo importante de esto, chicos, es que ustedes aprendan a conocer los conceptos para que en un futuro, si se les presenta la oportunidad de ver algún gráfico, tanto en su componente académico como en su componente profesional, no se sientan perdidos, sino que vayan hacia la información, porque seguramente que un concepto de mediana no lo van a tener presente para toda su vida, pero que sí ustedes puedan revisar, digamos, la bibliografía y acordarse de lo que es una mediana, ¿vale? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ver que nosotros tenemos una base de datos que contiene datos, valga la redundancia. ¿Listo? En este caso son datos, es una muestra de una población. ¿Cuál es la población? Pues toda la información de los anales de historia de producción agrícola del país. Son muchísimos datos, pero en esta ocasión se trae una muestra y en esa muestra, pues, contiene los datos que nosotros vemos aquí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una base de datos es comprender qué datos son los que yo tengo y cómo estos datos están interconectados, ¿no? Entonces hay un grupo de cultivo, hay un cultivo, hay un año donde se recogió esa información, hay un área sembrada, hay un estado físico de la producción, ¿vale? Hay un municipio donde se recogió la información, hay un departamento, ¿listo? Hay un estado físico de producción y hay un ciclo de cultivo. Entonces, todo esto, toda esta información está relacionada. Y resulta que usted está interesado en una de estas variables, que por cierto hay dos tipos de variables, ¿no? Las variables cuantitativas que nos permiten, que son aquellas variables que su nombre lo dice, que permiten cuantificar los números, y variables cualitativas, como en este caso el ciclo de cultivo, el estado físico de producción y el ciclo de cultivo, ¿vale? Entonces nos dicen que hay, cuál es la situación problema. Entonces, hay un compendio de datos entre el 2007 y 2018 de cultivos en diferentes contextos geográficos y climáticos y que a usted le han pedido que haga una interpretación de esos datos. Entonces, esta base de datos puede cambiar. Entonces, para poder analizar esos datos, vamos a utilizar los conceptos y vamos a utilizar un software, que en este caso es Excel. Pero hay diferentes software. Está SPSS, está R, está Python, ¿no? Hay muchos otros software que son, de hecho, mucho más fáciles
para conseguir los datos. Entonces, digamos que hacer el ejercicio de estos datos no es difícil porque tú sigues una serie de pautas de ejercicios matemáticos y de ciertos comandos que en este caso hay en el Excel o en otro programa, pero lo importante es que tú aprendas a analizar lo que estás haciendo. Más que el cálculo, porque vuelvo y repito, el cálculo estadístico y en esta parte que no es estadística inferencial, que es estadística descriptiva, es realmente muy fácil, ¿vale? Y entonces, en la plantilla le dicen a usted, escoja cualquiera de esas variables cuantitativas, menos año, porque año no nos interesa, no es relevante para nuestro análisis estadístico. Y una vez que usted elija, hágame un análisis descriptivo. Haga las fórmulas matemáticas, pero descríbame cómo se comportan esos datos de esa variable. ¿Listo? Y para los datos de esa variable, para poder hacer la primera parte, voy a utilizar, obviamente, otra plantilla que va a ser un poco más relacionada con la administración de empresas, ¿vale? Y en este ejercicio nos están dando una base de datos también de 450, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Buenas tardes, Aida, tutor. buenas tardes, ¿sí? ¿Cómo está? Bien, ¿Qué? gracias. Bueno, me alegra mucho. Qué pena, tutor. Apenas estoy llegando a, a la web. Veo que usted estaba mostrando la base de datos de la primera anexo que nos envía. Sí, ¿Esa base de datos la tenemos que tener en cuenta para el trabajo o solamente donde dice organización? esta base. Esta no, esta es la base de datos con la que ustedes tienen que trabajar. Sí, Entonces, señor. estaba explicando cuál es la relación de estas variables y por qué se trae a colación en el curso estos datos Ok, y eso. cuál es el objetivo de que hayan estos datos en este ejercicio. ¿Para qué les va a servir en su carrera? ¿Listo? Bueno, señor. Bueno, muchas Entonces gracias. puedes revisar cuando te mande la grabación los primeros minutos Claro. y listo. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces como iba, entonces estaba en la otra plantilla, que es esta de aquí, y en esta plantilla, que no es la misma de la agricultura, pero que es exactamente los pasos similares que yo tengo que hacer, mi situación es distinta. En esta, imagínense que hicieron una encuesta de una población y me trajeron esta muestra donde se han registrado ventas de carros, ¿vale? Y me dan unas variables y el señor, el dueño del almacén, me dice que le ayude a interpretar esas variables, ¿vale? Y para eso, dentro del mundo de la estadística descriptiva, lo primero que nosotros nos encontramos es la tabla de frecuencia. ¿Para qué me sirve la tabla de frecuencia en el mundo de la estadística? Para poder mirar, para poder organizar mis datos, ¿listo? Porque ahorita tenemos muy pocos datos, que son 450 datos, y ver su comportamiento y poder ver ese comportamiento en unos gráficos. Entonces, de esta tabla de frecuencias se derivan
tres gráficos que son muy importantes para la estadística descriptiva, que son base, que es el histograma, el diagrama circular y el polígono de frecuencias. ¿Listo? Y hay otro más que es el diagrama de cajón bigote, pero que ese es un poquito más avanzado y no se lo trae a colación a este curso. Pero digamos, si algunos de ustedes ven estadística 2, en ese curso seguramente se los van a dar. Entonces, para construir estos diagramas es necesario obtener este dato de aquí que es muy importante, que es la frecuencia absoluta. ¿Qué me dice la frecuencia absoluta? ¿Qué me permite saber? Es el número de datos que se repiten, ¿vale? Porque hay, obviamente, ustedes saben que en una muestra y en cualquier muestra, en cualquier población, si a usted le preguntan qué color le gusta más, el negro o el blanco, pues dirán muchas personas que el blanco, otras que el negro, otras que no se sabe. Entonces, siempre hay datos que son repetidos, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a escoger la variable kilómetros. En este caso, en esta plantilla, ¿por qué decido saber la variable kilómetros? Quiero saber, como es un concesionario donde venden carros de primera y de segunda, como les recuerdo, estas variables están ligadas a esas bases de datos, pues yo quiero, dentro del ejercicio, pues obviamente uno escoge cualquier variable, ¿no? Área no cosechada, área cosechada, pero yo quiero saber de estos carros que se han vendido, con cuánto kilometraje se han vendido para determinar en una posible reunión con los socios cuáles son los carros con más kilometraje que se venden y con los que menos kilometraje se vende, ¿vale? Y para eso, bueno, escojo mis kilómetros y lo que hago aquí es, para yo encontrar esta frecuencia absoluta, tengo que encontrar un intervalo de datos según la variable. Entonces, como son datos que son, digamos, que no son categóricos, que tienen, se diferencian mucho entre sí, entonces a mí me dice que para eso yo tengo que hacer una tabla de frecuencia para datos agrupados, donde yo tengo que encontrar un un valor mínimo, un valor máximo, ¿vale? Y usar una fórmula que a mí me permite saber qué amplitud tienen esos intervalos, ¿vale? Entonces, empezamos aquí con los comandos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Sí, no, díganme si no. Si me No, dicen señor. no, listo, perfecto. Entonces, vamos con los comandos, que esto también está en la web, entonces lo voy a hacer muy rápido. ¿Listo? Entonces, contar. Entonces, utilizo Entonces, ¿cómo hago? Siempre que quiero escoger una variable o darle un comando, le doy clic en la celda, le pongo igual y le pongo contar. ¿Y qué voy a contar? Pues todas las bases de datos que tengo aquí, ¿vale? Entonces, dos formas de hacerlo. Entonces tengo contar o arrastro todos los valores hasta el 4, hasta el último valor que tengo y le doy enter y esto me cuenta como 450 o lo que hago en este caso es contar, me pongo aquí, le doy control shift, flechita hacia abajo, ya me selecciona todos mis datos y le doy enter y esto me da 450. ¿Listo? Entonces, esas dos formas. Entonces, quiero saber cuál es mi máximo dato de esa variable que se llama kilómetros. Para eso, si ustedes ven aquí, le doy igual máximo
selecciono todas mis datos, le doy Enter y me dice que mi dato es el máximo 348.041 kilómetros. Eso quiere decir que hay un carro que se ha vendido en el concesionario que tiene 348.041 kilómetros. Ese es el valor máximo, pero no sabemos si fueron 1, 2, 3, solo sabemos que ese fue el valor máximo de kilometraje. Y el mínimo son carros, pues, que están de concesionario, y el mínimo, pues, es lo mismo, igual mínimo B4 sobre B453. ¿Listo? ¿Qué nos dice? Nos dice que nosotros tenemos que escoger un rango, que el rango va a ser de todos los datos el X máximo menos el X mínimo, que en este caso es F4 menos F5, y esto me va a dar el valor de 348.041, y que para poder armar los intervalos, yo tengo que utilizar esta fórmula. Por favor, esta fórmula, escribirla bien. Miren cómo está en el Excel, si se pueden dar cuenta, porque a veces por esta primera tabla, si ustedes no la tienen bien, tienen todo mal. De aquí en adelante, si ustedes hicieron algo mal, todo les va a quedar mal, ¿vale? Y esto me va a dar 9.76. ¿Qué me dice la regla para intervalos? Aproxima al número, si es por encima de 0.5, aproxímalo al número decimal más grande, y si es menor, disminúyelo al número decimal entero menor. En este caso es 10. Y nos dice que la amplitud de ese rango va a ser igual a radio sobre el intervalo. Y el intervalo, ojo, porque hay estudiantes que lo cogen como 9.76. Entonces va a haber un pequeño desfase en los datos, pero lo ideal es que, como son 10 intervalos, lo hagamos sobre el número 10. ¿Listo? Y ahora sí, tenemos nuestro mínimo y nuestro máximo. ¿Listo? Entonces, lo segundo que tengo que hacer es construir los intervalos. ¿Cómo los construyo? Empiezo con el valor mínimo. En este caso, el valor mínimo, pues va a ser el contenido en la tabla, en el X mínimo, que es 0, y a este yo le voy a sumar igual, entonces voy a poner igual, le voy a sumar la amplitud, que va a ser mi amplitud, ¿listo? Más el X mínimo, ¿listo? Y recuerden que la amplitud es un valor que se tiene que quedar quieto. Y para fijar una tabla en los valores, lo que yo hago es poner el signo de pesos entre la letra, ¿listo? Y a esto le voy a dar Enter. Entonces, aquí, esto me va a dar 3.484. ¿Qué intervalo debe el valor que yo tengo aquí? Esto va a ser igual. Entonces, ¿de cómo se componen los intervalos? Los intervalos se componen del valor mínimo, que va a ser siempre el que está aquí. ¿Listo? Este intervalo son intervalos cerrados. No sé si ustedes se acuerdan de fundamentos de matemáticas, cuando miraban los intervalos abiertos, los intervalos cerrados. Bueno, en este caso es un intervalo cerrado, y aquí también es un intervalo cerrado, por lo tanto comienza con el 34.804. Y esto lo voy a arrastrar hasta el 10. Y aquí, como yo ya le puse la fórmula, vamos a ir
Y esto me va a dar los intervalos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Esto todo va a quedar grabado y también está explicado en las web. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este número de aquí se repite aquí, este número de aquí se repite aquí, este número de aquí se repite aquí, porque son intervalos cerrados. Y si ustedes se dan cuenta, este valor, que lo estoy colocando aquí en rojo, perdón, vámonos en negro, este valor aquí en amarillo es igual a este valor que está aquí en amarillo, y este máximo, que lo voy a poner en naranja, es igual al valor máximo. Está aquí en naranja. ¿Listo? Entonces me dicen, aparte de eso, tengo que sacar una marca de clase. ¿Qué es una marca de clase? Es saber el promedio de estos intervalos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Coger este intervalo más este intervalo y esto se lo divide entre 2. Ojo aquí. Con los paréntesis, ¿vale? Y el intervalo de clase, lo que me está mostrando es más o menos en este intervalo en donde se encuentran más cerca los datos. ¿Listo? Y nos vamos a la frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia absoluta, ¿qué me va a decir? ¿Cuántos datos hay entre 0 y 34.804? ¿Cuántos datos hay entre 34.804 y 69.608 datos? ¿Para qué me sirve? Pues para saber cuántos carros hay entre este intervalo de kilómetros, entre este intervalo de kilómetros. ¿Dónde está el gancho? Y ¿Con así el gancho sucesivamente. se echa champú? ¿Se echa el champú? Tome. Esto va, recógete todo. Hay un micrófono abierto de Andrés. Listo, gracias. Entonces, frecuencia absoluta, ¿cómo la saco? Entonces voy aquí y le digo frecuencia igual frecuencia y me dice datos. ¿Cuáles son los datos? Mis datos van a ser las variables. La variable, ¿vale? Entonces le doy control shift hacia abajo y me está diciendo que le ponga un punto y coma. Entonces voy, le pongo punto y coma, me devuelvo y me dice, él me va diciendo, ¿no? Los comandos me van diciendo. Y los datos. Entonces, y me dice en qué grupos. Y yo lo que hago es seleccionar hasta el penúltimo grupo y le doy enter. ¿Listo? Y aquí me arrojó los datos. Yo aquí ya puedo percibir, si ustedes se dan cuenta, que el intervalo más importante en esas ventas es entre el 0 y 34.804. ¿Vale? Que el segundo intervalo donde se venden más carros con kilometraje son entre 34.804 y 69.608. Y así sucesivamente. Y fíjense que para mi negocio de carros, en este caso, ya ustedes sacarán las conclusiones en las variables de hectáreas, de hectáreas, de área sembrada, de área no cosechada, ¿vale? Me dicen, pues, que realmente entre esos 5 años que me presenta la base de datos, pues solo se han vendido un carro entre estos intervalos, un carro entre estos intervalos. Entonces, ya por lo menos sé cómo se comporta esa variable kilometrajes respecto a los carros que he vendido. Si yo fuera el dueño, pues
diría que estos carros, pues poco se vende. Entonces ya tomaré las decisiones al respecto, ¿vale? Y después siguen estas tres frecuencias, que es la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada. Lo que yo quiero en este CIPAS es que entiendan cómo analizar, ¿vale? La frecuencia relativa, la absoluta acumulada y la frecuencia real acumulada. ¿Cómo saco la frecuencia relativa? Es muy fácil, es simplemente el coger el dato que yo tengo, encontré en cada uno de mis intervalos y dividirlo entre el número total de datos. ¿Listo? Y esto lo voy a arrastrar hacia abajo. Me dio desbordamiento. Perdón. ¿Por qué me dio desbordamiento? Porque 450 es un dato fijo. Y para fijarlo, tengo que ponerle listo. Entonces, ¿qué me tiene que dar la frecuencia relativa? 1 o 100%. ¿Listo? ¿Qué me dice esto? Le voy a bajar los decimales, que no me gusta trabajar con tantos decimales. ¿A qué me ayuda a ver esto? Pues a sostener lo que me dice ya en la frecuencia absoluta. Entonces me dice que de mis 450 datos, el 39% al menos de todos esos datos, que ¿qué son los datos? Son los carros que vendió el concesionario con kilometraje entre 0 y 34.804, que el 39% de esos carros se vendieron en este intervalo de kilometrajes. Y así ustedes pueden ir viendo los porcentajes de cada carro. Perdón, de cada intervalo, ¿vale? La Tutor, qué frecuencia pena. absoluta, sí, Lo que pasa es que a mí no me ha dado todavía la frecuencia absoluta. He tenido problemas con ella. A mí me da 4288. Lo si yo he vi hecho. sabes que yo cuando vi tu plantilla, ¿tuviste el mensaje que te envié? Sí, señor, pero no me Al da. lado al lado de la tabla te puse en rojo cómo yo la saqué. Sí, Tú pero tienes, ajá, yo hago la misma fórmula que usted tiene y me sigue dando igual. La descargué otra vez porque ya lo he hecho por ahí unas 7 veces, he descargado la plantilla a ver si es de pronto algo y me da siempre lo mismo. Entonces no sé si ya es un problema de mi computador, porque yo sé que yo estoy haciendo la fórmula correcta, pero ya. no Sí, sé por qué. seguramente es una desconfiguración. Déjame buscar que aquí había una estudiante. Espérame, tutores aquí. No, este no es. Este tampoco. Ahí sí estaban hablando unos profes, Aida, de hay un problema con algunos computadores y estaban mostrando, mira, si ves aquí, aquí está. Entonces ellos dicen que para corregir esto, lo que yo tengo que hacer es colocar control, seleccionar aquí y poner control, shift, enter y arrastrar Control, hacia abajo. control, shift, enter. Si le puedes poner un pantallazo, tómale un pantallazo. Bueno, sí, señor, en un segundo. Ujú.
Listo, tutor. Porque yo en tu fórmula vi una arroba. Y yo no, la he buscado, Yo vi una arroba y esa arroba no debe ir o sea, aquí tienes una arroba y no sé por qué tienes una arroba. y yo la busco y lo único que encuentro es el signo pesos. Entonces no sé si es que yo creo que ya es mi computador porque yo no veo la arroba, yo solo veo los signos pesos. No, y en la fórmula me sale tu arroba. Me sale la arroba en la fórmula que tú haces. Y esa arroba descontrola todo lo que se está haciendo. Bueno, Ok. ¿listo? Seguimos. ¿Cuál es la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada, pues va a ser la suma. Voy a empezar con mi dato 0.39. ¿Qué le pasa a esto? Mira, yo también tengo aquí problemas. ¿Listo? Inicio con 0.39, que es el porcentaje, el primer porcentaje que tengo. Y lo que hago es sumar este de aquí más, perdón, no, me estoy equivocando. ¿Listo? La frecuencia absoluta acumulada es este dato, 176. Como su nombre lo dice, voy acumulando más el segundo. Y eso, ¡epa! Y esto lo que voy a hacer es arrastrar desde aquí hasta acá. Voy a hacerlo otra vez, 176. Algo me está fallando en este. Bueno, lo voy a hacer acá, 176. Y voy a sumar este más este. Y así hasta abajo. ¿Listo? Y esto me tiene que dar 450. ¿Listo? El último dato, 450. ¿Qué me permite ver la frecuencia acumulada? Simplemente cómo se van acumulando los números hasta llegar a mi base de datos, hasta tener el total de número de base de datos. Y la frecuencia relativa, lo que me va a permitir es ver, por ejemplo, la suma de este más el segundo intervalo, ¿no? Y arrastro. Y esto es lo que, y esto me tiene que dar 1, ¿vale? La frecuencia relativa acumulada. Y para la tabla de frecuencias para datos no agrupados se hace de manera similar, pero esto lo voy a dejar aparte porque no vamos a alcanzar a ver. Eso está en la web, ¿listo? Y nos estamos alargando, pero es el mismo, bajo el mismo concepto, solo que la variable, en este caso, les voy a mostrar, es la variable, por ejemplo, puertas. Pues la variable puertas, miren que tiene sus datos, primero son enteros, no están tan dispersos los unos de los otros y por lo tanto hacer intervalos no es tan conveniente porque los datos se repiten frecuentemente. Entonces, hay carros que tienen 2 puertas, que tienen 5 puertas, que tienen 4 puertas, ¿vale? Entonces, en ese caso, utilizamos la tabla de frecuencias para datos no agrupados.
pero lo demás es lo mismo. ¿Listo? Entonces tenemos aquí nuestros datos y voy a ponerme a hacer el histograma. ¿Con qué hago el histograma? Siempre con este dato de aquí, que es la frecuencia absoluta. Entonces voy a hacer el histograma, voy a hacer aquí insertar, voy a escoger este gráfico de aquí, el gráfico de barras, y voy a seleccionar, primero voy a seleccionar mi variable y le voy a dar insertar gráficos y le voy a dar este de aquí y ustedes ya lo ponen bonito, ¿listo? Ya le ponen título de gráfico. En este caso, miren que es totalmente acorde. Entonces, un histograma se muestra de esta forma. Dar formato a serie y vamos aquí en ancho del rango a ponerle 0. ¿Listo? Esto es un histograma. Entonces, son estas barras que nos indican que en este intervalo, el intervalo 1, ¿cuál es el intervalo 1? Pues entre 0 y 34.804. Entonces, cuando ustedes vean un gráfico de esto, ¿qué es lo que le quieren decir? Primero, que es una muestra de una base de datos, ¿verdad? En este caso, miren que en el intervalo 1 es donde está la mayoría de los datos. Y esto aquí corresponde al 39%. Y así podemos ver gráficamente, a veces les ponen estos gráficos sin la necesidad de poner estos datos, entonces podemos ver cuál es el comportamiento de esa variable. Entonces, esta variable ya ustedes hacen el diagrama circular y hacen el polígono de frecuencia, eso lo pueden ver en las webs, pero tiene, digamos que, el mismo interpretación del histograma, del diagrama circular y del polígono de frecuencia. ¿Qué es lo que uno desea cuando uno analiza estos datos? Esta es la maravilla. Que yo tenga este tipo de distribución de mi variable. Esto se llama, que lo veremos más adelante, una distribución normal, donde me dice que mis datos están distribuidos muy cerca de la mediana, del promedio. ¿Listo? Y eso me asegura que los datos están muy bien distribuidos. En este caso, nosotros vemos que esa variable tiene un sesgo que está en mi caso, hacia la izquierda. ¿Listo? Y que la mayoría de los datos que no están distribuidos normalmente, como esa campanita perfecta que yo les mostré, sino que está hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces ya ustedes con esta información que tienen aquí, el diagrama circular, el polígono, la tabla de frecuencias, se van a responder los literales. Entonces responden, ¿en qué intervalo se observa una cantidad mayor de los parámetros de su variable escogida? Yo escogí kilómetros. ¿En cuál intervalo se observa una cantidad mayor de los parámetros? Entonces, porfa, no pongan de su variable en el intervalo y ponen 0,34, entonces 0,34.804. Respondan bien, en el intervalo que se observa el mayor número de parámetros de la variable escogida es en el intervalo 1, que corresponde al mínimo de 0, al máximo de 34.804, y se ubican 176 de los datos de la muestra. ¿Listo?
¿Hasta cuál intervalo o dato se acumula el 50% de los parámetros de su variable escogida? Entonces, si yo voy a ver aquí en frecuencia relativa acumulada, me dice que después del intervalo 2, ya tengo el 50% de los datos. Entonces, el intervalo donde se acumula el 50% de los parámetros escogidos es en el intervalo 2, cuyo valor corresponde al 50% de los datos. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Preguntas? Sí, señor, entendido. Listo. Promedio. Entonces me dice, ¿cómo hago los cálculos de la medida de tendencia central? Entonces me dice aquí que saque la media aritmética. ¿Cómo la saco? Lo que hago es igual a promedio, si el comando se llama promedio, y escojo mi población, que es toda la variable, y en este caso me da 68.376. ¿Qué me dice la media aritmética? Que al sumar todos mis datos y dividirlos entre 450, ¿vale? Encuentro que la media aritmética es 68.376. ¿Qué me quiere decir? Que la media, el promedio de carro de venta tiene un promedio de 68.376. Eso es tan solo un dato. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque la media aritmética está influenciada por los datos finales e iniciales. Entonces, miren que yo tengo un dato, es como por ejemplo, vamos a hacer el promedio de las notas de la primera tarea de matemáticas. Entonces, tengo 5 estudiantes y todos sacaron 4. Entonces, ¿cuál va a ser el promedio? Pues 4 porque todos sacaron 4. Pero resulta que ya no son 4 estudiantes, son 6. Entonces, un estudiante sacó 0 y el otro estudiante sacó 5. ¿Cuál va a ser el promedio del grupo? El promedio va a bajar a 3.3. Pero sin embargo, la mayoría de los estudiantes tienen 4. Pero ven cómo ese 0 afectó a bajar ese promedio. ¿Listo? Y eso hace que el promedio sea un dato en el que uno no debe confiar, sino que se debe precisamente de apoyar de otros resultados como esto para poder analizar mi variable. La mediana, para sacarla, pues precisamente cojo igual, mediana, observo mis datos. ¿Qué me quiere decir la mediana? Que del 0 al, en este caso, del 0 al 30 y del mínimo que es 0 al máximo son 348, que justo la mitad de 450 datos, que vendrían a ser 225, ¿sí? 225, está el valor 55.784. Y la moda es el número que más se repite. ¿Listo? Y esto tiene mucho sentido, porque entre 0 y 38 y entre intervalo 1, el mayor número de porcentaje lo tengo en este intervalo. Tengo 176 datos. Y me dice que de todas estas variables, los carros con kilometraje que más tienen son aquellos carros que tienen 0 kilómetros. Eso es lo que me dice estas medidas de tendencia central. ¿Listo? Vamos con los cálculos de medida de posición. Entonces voy a hacer el del cuartil y ustedes ya hacen el del decil, el del percentil, ¿vale? Cuartil. ¿Qué pasa con el cuartil? Yo sé que seguramente, ustedes se acuerdan en el ICFES cuando salía como el resultado y le decía a uno, usted está en el cuartil 2, en el cuartil 3.
No sé si ustedes se acuerdan. Entonces, ¿qué es el cuartil? El cuartil, los percentiles y los deciles son unas medidas en la estadística que me ayuda a separar los datos en grupos. ¿Listo? Cuartiles, como su nombre lo dice y es muy utilizado dentro de la estadística, es ver en qué cuartil estás. En el cuartil 1, en el cuartil 2, en el cuartil 3, en el cuartil 4. Es decir, divido todos mis datos en 4 secciones. ¿Listo? Pero esas secciones no me las invento. Hay una fórmula matemática para poderlas sacar. Los percentiles, a diferencia de los cuartiles, lo divido entre 10 y los percentiles en 100. Entonces, eso me ayuda a ver en mi dato en qué posición estoy. Generalmente, cuando uno está en el cuartil 1, significa que uno, bueno, no, depende. Por ejemplo, si en notas, tú estás en notas, en tus notas, estás en el cuartil 1, significa que tus notas son más próximas a la perfección que las que tiene el cuartil 4. ¿Listo? Para esto, ¿qué voy a hacer? Entonces, miren que aquí nos dan dos datos, posición y valor y función cuartil Excel. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos dice esta tablita? Hay dos formas de hacerlas, una que es manual y otra que es con la función de cuartil. ¿Listo? Para esto me están pidiendo calcular la medida de posición del cuartil 1. Y para escoger el cuartil 1, lo que yo hago es darle aquí igual, voy a darle el valor, escoger 1, esto dividido entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque dije que eran cuartiles y esto por 450, que son mis números de datos. ¿Qué es esa posición? Me dice que en la posición 113 yo tengo que encontrar mi valor donde donde termina mi cuartil 1. Entonces, ¿cómo hago para tener la posición? Cojo aquí, voy aquí y lo que voy a hacer aquí es, le voy a decir que organice, voy a seleccionar. Entonces, le doy aquí control, shift, rayita, ya tengo seleccionados y le voy a decir que me ordene de menor a mayor los datos. ¿Listo? Le voy a decir que continuar con la selección actual y le voy a dar a aceptar. Entonces, mira cómo me organiza los datos. Y en este lado de acá voy a ver cómo voy a enumerar mis datos. Entonces, este es mi dato 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo lo pongo? Le pongo aquí 1, le pongo aquí 2, le pongo aquí 3, le pongo aquí 4. A partir del 4, usted lo que hace es seleccionar al 4 y Excel le va contando los números que usted tiene hasta abajo. ¿Listo? Entonces son 450. Me voy acá y me dice que mi cuartil 1 está en la posición 112.5. ¿Listo? Entonces me voy a la posición 112, me voy a la posición 113 y me dice que mi valor, me acerco al 113, es de 6.000. Entonces me voy acá y le pongo el valor es de 6.000. ¿Listo? Y lo hago, esto es manualmente, y lo voy a hacer con el comando.
Entonces le pongo función punto cuartil, que no me sale. ¿Por qué no me sale? Preocupado. Profesor, y solo colocándole no salen igual cuartil, ¿no? A ver, déjame ver. Cuartil. ¿Será este? A El de ver. abajo. No, tiene que ser. Voy a ver si es este. Función cuartil Excel, la matriz. Entonces me está pidiendo la matriz. Serían los Entonces 400. sería todos estos datos. Tengo que seleccionarlos. Exacto. Aquí. Me devuelvo acá. Estamos de tiempo. Punto y coma. Y me dice primer cuartil. Ay, sí, es este. Gracias, querida estudiante. No sé. ¿Es cuartil qué? Y cuartil 1. Cuartil ¿No? 1. Listo. Y lo cierro. Y aquí me va a dar 6,000. ¿No? Es el mismo dato. Entonces, cuando ustedes hagan esta función aquí, va a ser lo mismo. Entonces, esto va a ser decir, en este caso, el decir 7. ¿Cómo lo harían? Lo voy a hacer este y no hago más, ¿vale? Entonces sería paréntesis, sería 7 sobre 10 y esto por 450. ¿Listo? 315. Me voy a la posición 315. Tengo el valor 315, 95,722. Me voy acá, 95,722. ¿Dónde estás? 95,722. Y aquí, ¿cómo lo harían en la posición del percentil? En este caso dice 80, pero si fuera 80, sería 80 dividido entre 100 por 450. Esa sería la posición. Y aquí, en igual, sería percentil, Excel, ¿listo? La matriz, me está dando la matriz, ya saben que es esta, Control Shift, flechita hacia abajo, punto y coma, medida de posición, ¿listo? Y me está diciendo qué percentil quiere. El 7, dijimos el 7, pero recuerden que este tiene que ir dividido entre 10 y cierro mi paréntesis y esto me va a dar 95,786 que puede tener algún distanciamiento entre este valor y el de el que nos da, veamos si de pronto no me equivoqué. Sí, a veces da como un valor un poquito distinto, ¿vale? Pero esa es la forma correcta entre este valor que se hace manual y este valor que lo hace Excel. Y en este caso, en la función percentil, recuerden que cuando pongan percentil Excel, ya no va a ser dividido entre 10, sino entre 100, ¿no? El 30 dividido entre 100. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Entendimos? Listo. En mi caso, todo claro, apreciado tutor. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer con esos datos? Responder estas preguntas que están aquí. Ahora, en los cálculos de medida de dispersión, para sacar la varianza, vamos a ir al comando. Este comando está mal. No es var P, en este caso es
var S, necesito var S, la varianza que, ¿de qué población? Pues de la variable que tengo aquí, control shift, flechita hacia abajo, le doy enter, entonces mi varianza es la que me está dando aquí, la desviación típica, si está bien, igual desves.m de los datos que tengo aquí, el coeficiente de variación va a ser la desviación típica sobre la media aritmética por 100, la asimetría, le voy a dar el comando coeficiente.asimetría y cojo los datos, y la kurtosis va a ser igual kurtosis, el comando kurtosis, y otra vez los datos aquí. ¿Listo? ¿Para qué me sirven estos datos? Para poder responder el ejercicio G. Entonces me dicen, ¿la distribución es homogénea o heterogénea? Entonces me dice, para ver si la es heterogénea o homogénea, me dice que el coeficiente de variación, tengo que ver si la muestra es, si el valor de el coeficiente de variación es igual o menor a 33, es homogénea. En este caso, nuestro coeficiente de variación es 96. Por lo tanto, esta distribución es heterogénea. Es decir, cuando me preguntan, me dicen homogénea, me están diciendo que si es homogénea sobre la media aritmética, ¿no? O sea, todos los datos se parecen, eso fuera si fueran homogéneas. No, me dice es heterogénea, es diferente. Entonces aquí tienen que responder, la distribución es heterogénea porque el coeficiente de variación es mayor a 33, en este caso 96. Y aquí, ¿qué tipo de concentración y asimetría presentan los datos? ¿Listo? En este caso, el tipo de concentración me lo está dando de concentración y asimetría. Entonces, recuerden que me dice que si mi coeficiente de asimetría es menor que 0, va a ser de una curva negativa. Si es igual a 0, mi curva va a ser simétrica, y si es mayor que 0, la asimetría es positiva. Entonces nosotros ya, sin haber determinado este coeficiente, sabemos que nuestra curva de asimetría es positiva porque la mayoría de los datos están en el lado izquierdo. ¿Listo? Y lo mismo la kurtosis. Entonces nos dice si es leptocúrtica, si es mesocúrtica o platicúrtica, dependiendo si es mayor que 0, igual que 0 o menor que 0. ¿Listo? Entonces para eso nos sirven esos datos. Con esto acabo el ejercicio 2. ¿Alguna pregunta? No, tutor. Tutor, yo tengo una inquietud con la parte de la frecuencia absoluta. ¿Yo ahí qué puedo hacer? Aida, tú trabajas en las mañanas, qué haces tú? Bueno, en estos momentos estoy libre. No, en esos momentos no puedo ayudar porque después del CIPAS sigo con otros CIPAS, con sus compañeros que tienen discapacidad auditiva. Entonces Ajá. estoy con ellos, pero te pregunto para ver si mañana podemos echarle un ojo Ah, a sí, tu... claro que sí, tutor. Usted me dice a qué horas y yo Ajá, estoy te aquí. escribo al Teams. Por favor. Listo. Puede ser en la mañana. Sí, señor. Listo, perfecto, Aida. Muchísimas Yo en la gracias. Que mañana, llevo una sí, semana tratando de hacer eso y, ay, no. tranquila, no, y por eso no te puedes quedar por ese dato.
Sí, señor, inclusive yo pues ya hice lo que es la infografía, ya la hice. He ido como adelantando cositas que de pronto no, para no atrasarme, pero pues sí estoy Listo. allí. Bueno, tutor, muchísimas gracias. Estudiantes, bueno, listo. Les hago una pregunta. Seguimos brevemente con el ejercicio 3, porque ya digamos que el tiempo está, nos apremia, o ustedes ya o tienen alguna pregunta específica o ya se encargan ustedes de ver cómo quieren. Mi disponibilidad está, tengo tiempo para poderlo explicar. Tutor, pues dele una explicadita, por favor. Listo. Sí, tutor, si es tan amable. Listo. ¿Qué pasa en el ejercicio 3? Entonces, en el relato de la estadística, entonces lo que a nosotros, lo primero que nos dicen es evaluar una sola variable, y así usted podría evaluar, ¿dónde está? Aquí. Usted podría evaluar cuál variable cuantitativa usted quiera. ¿Listo? Con la misma metodología que hay. Hay otro paso dentro de la estadística que se llaman los modelos matemáticos. ¿Listo? Esa obtención de un modelo matemático, el más fácil, si ustedes lo recuerdan, es la dependencia lineal. ¿Qué quiere decir la dependencia lineal? Que yo tengo dos variables, ¿listo? Una variable independiente y una variable dependiente. En este caso, yo escojo precio y pasajeros. Entonces yo quiero influir, quiero ver si mi variable precio, ¿listo? Influye, si la variable precio de mi carro influye en el número de pasajeros que tiene el carro. Eso es lo que me está tratando de decir eso. ¿Listo? Es cómo una variable afecta a la otra. Y para eso se usan los modelos matemáticos que me dicen si realmente, porque a veces nosotros en la lógica decir, obviamente, no sé, un ejemplo, el clima afecta a mi desempeño laboral, obviamente, pero en ustedes saben que todo, la ciencia, hay que comprobarla y tiene que ser igual en Colombia que igual en Pekín, ¿listo? Y para eso está el modelo matemático. Y el modelo matemático, el primer modelo matemático es este, que nos dice que y igual a x más b. ¿Listo? ¿Qué es lo que me comprueba si tiene una dependencia lineal? Es decir, si yo aumento el precio de los carros, tiene que aumentar el precio, el número de puestos que llevan los pasajeros, ¿listo? Que tienen los carros. O sea, entre más caro usted paga, se supone que más asientos tiene el carro. Eso es lo que yo estoy tratando de predecir. Sí, porque es lineal. Hay muchos tipos de predicciones de modelos matemáticos. O por el contrario, si yo le bajo el precio a ese carro, entonces me dice que los clientes escogen carros con menor número de asientos. Eso es lo que me dice. Y entonces alguna gente dirá, tiene lógica que entre mayor precio se tenga más espacio en el carro, pero nosotros sabemos que eso no es así, que hay otras variables que influyen. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo quiero comprobar en este ejercicio 3. En este caso, pues yo no sé qué variables tienen ustedes, pero por ejemplo, si el tiempo de producción de esa cosecha tiene que ver con el área no cosechada. ¿Listo? Pero es una dependencia lineal. Si la una sube, la otra tiene que subir. Si la otra baja, la otra tiene que bajar. Eso es lo que yo necesito comprobar. Solo eso. No podemos en el modelo matemático
de dependencia lineal, suponer otras cosas. ¿Listo? Entonces miren que yo tengo suprimir, le voy a dar aquí suprimir, tengo dos variables, precio y pasajeros. ¿Qué es lo que yo hago? Coger aquí selección de mis dos variables y me voy a ir a insertar gráficos. ¿Qué gráfico necesito? Un gráfico de dispersión de puntos. ¿Listo? Entonces, le doy aquí y en este gráfico de dispersión yo tengo este gráfico que tengo aquí. ¿Listo? Y esto me va a dar un modelo matemático. Para eso le voy a agregar línea de tendencia. Le voy a poner qué línea de tendencia quiero. Lineal. Estos son los diferentes modelos matemáticos que puede describir Excel. En este caso es lineal. Y le voy a poner que me ponga presentar ecuación en el gráfico y que me ponga presentar el valor R en el gráfico. ¿Listo? Ya en la distribución estamos viendo que los puntos se distribuyen de una forma rara. ¿Listo? Y que no hay linealidad. Porque si hubiese una dependencia lineal, pues miren, los datos se distribuirían de esta forma positiva, de esta forma negativa, y más bien se parece a esta gráfica donde nos dice que es nula, ¿no? La correlación. ¿Qué quiere decir? Que el precio no influye en la venta de coches que determinan el número de pasajeros. ¿Listo? Y si ustedes se dan cuenta, esta expresión que yo tengo aquí, es igual al modelo matemático que yo tengo acá, donde A es la pendiente, X es la variable y 5.4 es el intercepto. Entonces me está aquí pidiendo A, entonces yo ya sé que A es, en este caso, menos 7 por 10 a la menos 6, lo escribo aquí, espérenme, entonces lo copio de aquí, control C, control V, ¿listo? Copio de aquí el 5.4 y que mi ecuación de regresión lineal es esta que me está describiendo aquí, ¿listo? En las web les explican cómo sacar este valor A sin necesidad de obtener el gráfico, cómo sacar este valor B sin necesidad de obtener este gráfico, pero, y podemos comprobar mediante hacerlo de forma manual o gráfica, la comparación entre los datos que me da el modelo matemático. ¿Listo? Pero si tú lo haces solo con el gráfico, perfecto. Y la ecuación de la regresión lineal, pues copio esto que está aquí, lo copio acá. Responder la relación entre las variables es positiva, negativa o sin relación, pues ya por los puntos podemos ver que como que las dos variables no tienen relación. ¿Listo? No dependen. Y hay un paso más allá para comprobar realmente si el modelo matemático es confiable o no, que es el R cuadrado. ¿Qué es mi R cuadrado? Este valor que tengo aquí, que en este caso es 0.0906. ¿Listo? ¿Qué me dice este valor? A este valor le voy a dar el porcentaje de confiabilidad. Todos los modelos matemáticos tienen que tener el porcentaje de confiabilidad. Y el porcentaje de confiabilidad es, multiplico este valor por 100. ¿Listo? Como ustedes lo pueden ver aquí. ¿Qué me dice ese porcentaje de confiabilidad?
que yo tengo que obtener mi R, que va a ser igual, mi R va a ser este número, la raíz cuadrada de este número, ¿no? Entonces le saco raíz, entonces le pongo igual raíz a mi R cuadrado y esto me va a dar 0.3. ¿Listo? El porcentaje de confiabilidad generalmente en estadística tiene que ser del 95% para que el modelo matemático sea confiable. Hay veces que hay porcentajes que uno los puede estimar en un 90%, cuando yo puedo predecir que ese 10% corresponde a otros elementos que hacen que la variable cambie, pero por lo general el porcentaje de confiabilidad es del 95%. Y el nivel en este caso no hay nada de confiabilidad en el modelo matemático. ¿Qué nos quiere decir eso? Que para predecir la correlación entre esas dos variables que estoy viendo, tendría que hacer otro modelo matemático. El lineal no nos sirve, porque el porcentaje de confiabilidad es extremadamente bajito. Y aparte de eso, está la correlación de Pearson, que es mi R. Y que me pregunta, me dice, bueno, ya viene el porcentaje en el caso de que el modelo nos diera más del 95%, porque aquí ya no nos da, pero en tal caso que nos diera 95%, es ver si al final hay esa correlación, o sea, si esa variable influye sobre la otra variable. Y para eso yo tengo este cuadrito que me dice que la correlación lineal es perfecta cuando es 1, y en este caso nos dice que cuando hay una correlación mínima, cuando está entre 0.3 y 0.6. Por lo tanto, la correlación es mínima, pero como el porcentaje de confiabilidad del modelo es tan bajito, pues hay que escribirlo, pero realmente si a un trabajador yo le digo que me saque el modelo, pues le diré, investiga otras formas de predicciones, porque este no nos sirve. La confiabilidad ni siquiera es del 10%. Y finalmente, con estos datos, lo que vamos a hacer es las predicciones. El valor X del modelo matemático, que es esto, entonces yo voy a tomar un valor X cualquiera inventado por mí, para eso son los modelos matemáticos, para poder predecir, entonces no son los mismos que están en la variable, y ver cuál es el resultado en Y, cuál es mi predicción. Ahora, por ejemplo, si yo tengo tiempo, pues, y tengo una predicción lineal, pues voy a escoger un tiempo de producción que no esté dentro de la variable, que no sea un valor que esté dentro de mis bases de datos, pero que tampoco sea tan alejado. O sea, no le voy a poner 1.000.000 para ver cuál es la predicción en Y. ¿Listo? Y en tal caso que ese modelo matemático, si fuera confiable, entonces lo que nos permite es hacer estas predicciones. Ya, con el modelo matemático yo ya sé que si no tengo un dato, que por ejemplo, en este caso, no tengo un dato cualquiera de esta variable, por ejemplo, yo quiero predecir si en tal caso el tiempo de producción influyera en el área cosechada, yo podría predecir que con un tiempo de producción de 6 horas, pues yo podría tener tal área cosechada. ¿Listo? Eso siempre y cuando el modelo fuese confiable. Eso es lo que nos permite obtener los modelos matemáticos. Y con esto, chicos, acabo. No sé si hay alguna pregunta, alguna cosa que me quieran decir. Hola, hijo.
Tutor, no se vaya a olvidar de mí mañana, por favor. No, tranquila, Aida. Bueno, muchas gracias. Listo. ¿Alguna pregunta, recomendación? Listo, chicos. Entonces, yo les agradezco la asistencia. Les voy a estar compartiendo esta grabación y ya para los próximos IPAs, como yo conformo equipo de trabajo con el profe Gabriel, vamos a dividirnos los temas para hacer los IPAs más cortos, ¿sí? Y para que ustedes, yo sé que tienen múltiples compromisos, entonces sean más cortos los tiempos de atención. ¿Listo? Muchas gracias. A usted, tutor, por su disponibilidad.